Hola, hoy es el miércoles 25 de octubre y hay mucha información interesante. Desde luego, en el centro de la información y el análisis está el asunto específico de la destitución del fiscal especializado en la atención de los delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, que se ha convertido de pronto en el epicentro de todos estos estremecimientos políticos que no olvidemos que tienen como antecedente el placentero juego de golf que en su momento tuvieron un domingo el ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, y el coordinador de los senadores priistas y virtual jefe político del Senado, que es Emilio Gamboa Patrón. Recuerden que a Emilio lo llevaron en un avión militar del Campo Marte a Ixtapan de la Sal con arreos para jugar golf, pero él explicó que no, que en realidad había sido una sesión de trabajo en la que se había hablado ampliamente de varios asuntos, entre otros de la renuncia del Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade. Por lo que se ve, no era solo un asunto de Raúl Cervantes, sino también de lo que se venía con el fiscal electoral que no desea Peña Nieto, porque este fiscal está dándole continuidad a las investigaciones respecto al financiamiento por vías corruptas de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, mediante suministro de millones de dólares a cuentas que, según consta en actas judiciales de Brasil, fueron depositadas a cuentas en paraísos fiscales, que propuso, que pidió que fueran ahí, justamente quien luego fue director de Pemex, Emilio Lozoya. Hoy la sesión que se suponía que se realizaría, no hubo quórum, no se presentó el número suficiente de senadores, se canceló. Ojo, esto puede ser la treta, la estrategia de la pachorra. El Senado tiene 10 días para objetar esa destitución. Si en los 10 días no la objeta formalmente porque no haya quórum, porque no se pongan de acuerdo, pues entonces tendrá validez práctica de facto lo que ya decidieron Peña Nieto y sus aliados golfistas en el sentido de deshacerse de este fiscal electoral. No hubo esa sesión en la que se suponía que estarían presentes tanto el fiscal destituido como el procurador interino que lo destituyó. Hoy hubo algo muy interesante, de eso escribo en El Astillero, que se publica en La Jornada este jueves, y en él hablo de cómo el procurador interino, Alberto Elías Beltrán, tumbó al fiscal electoral incómodo sin base, sin prueba, creyendo que era cierto, sin haberlo confirmado, sin tener ninguna constatación, lo que publicó el diario Reforma, que desde mi punto de vista fue una interpretación excesiva de lo que realmente dijo el fiscal destituido, Santiago Nieto, y que dio pie para una cabeza que decía: presionan a fiscal, Lozoya presiona a fiscal por caso Odebrecht. En la grabación que hoy entregó, eso sí, selectivo, este exfiscal Santiago Nieto, lo entregó solamente a Televisa en la mañana, hoy con Carlos Loret de Mola, y le entregó la copia de la grabación completa y reprodujo lo que él dijo, y dice que jamás dijo que hubiese sido presionado, que recordó una máxima de Leonel Castillo, que fue presidente del Tribunal Electoral Federal, y dijo algo así como: no hay presión cuando uno no se deja presionar, de lo cual Reforma dedujo o cabeció que había presión. Y otra frase en la cual insiste el exfiscal, entonces fiscal, de que la fiscalía tenía la suficiente fuerza para resistir todo tipo de problemas, bla, 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 pero sin que hubiera la frase exacta de decir: soy presionado o fui presionado por esta carta de Lozoya, bla, bla, bla. El hecho es que Lozoya, ya por medio de su terrible apoderado legal, Javier Coello Trejo, apodado el fiscal de hierro cuando fue subprocurador general de la República, ya presentaron 2 denuncias contra este fiscal, y ahí sigue todo esto, pero el punto básico es:
¿Con base en qué el procurador interino Elías Beltrán destituyó al fiscal electoral Santiago Nieto? ¿Con base en lo que se dijo específicamente en una declaración a un medio, que no se pidió esa grabación para corroborarla, que no hay ninguna certeza de que así haya sido? Pues bonita justicia sería la que se aplicara de esa manera. Pero hoy, antes de que se pase el tiempo, bueno, debo decirles que hasta hace rato iban 1-1 los Astros y los Dodgers en la llamada Serie Mundial de Béisbol. Yo le voy a los Astros, y en el fútbol, en la Copa México, iban 0-0 Chivas y Atlas. Pero pasando a temas ya serios, les digo que me ha llamado mucho la atención la enorme reacción en las redes sociales respecto al hecho de que en Puebla el partido Morena designó, según eso, mediante una encuesta, ya sabemos cómo son las encuestas en Morena, decretó que el coordinador estatal de organización en Puebla, y con esto, según los usos y costumbres de Morena, estaría encaminado a ser el candidato a gobernador de Morena en Puebla, es ni más ni menos que el senador Miguel Barbosa, Luis Miguel Barbosa. Según mi punto de vista, Luis Miguel Barbosa es el ejemplo más depurado del perredismo tradicional. Fue parte del grupo de los chuchos, practicó las mismas artes y suertes de los chuchos, se peleó con ellos e hizo su capillita aparte para practicar los mismos oficios litúrgicos del chuchismo y el perredismo clásico. En los corrillos políticos he escuchado yo con mucha frecuencia los señalamientos acerca de las negociaciones que estos grupos perredistas hacen con gobernadores, con funcionarios, canjeando votos de su partido y declaraciones a favor o en contra, conforme lo que les dan de maletines de dinero, dicen en algunos casos. He escuchado gente que jura y perjura haber visto salir a dirigentes perredistas o experredistas con eso, o bien mediante empresas constructoras que reciben contratos privilegiados de parte de los políticos en el poder. En particular en Puebla, Barbosa ha tenido cercanía y mucha preferencia política, digamos, de parte de Rafael Moreno Valle, y ha sido siempre un político que siempre ha brincado de un lado a otro. Ahora le prestó un favor muy especial a Morena y a López Obrador al colocarse en la renuncia de él al PRD y el contrapuntear al grupo del que se estaba separando y llevarse con él a toda una camada de senadores perredistas, entre ellos Zoé Robledo de Chiapas, Beristain, en fin, 9, 10 senadores que renunciaron al PRD, tuvieron una reunión formal con López Obrador para procesar este tránsito a Morena, se metieron a Morena y ahora tienen todos estos privilegios. En Puebla, Morena ha vivido verdaderamente una crisis en cuanto a identidad ideológica y a precisión política. Por un lado está el grupo de Manuel Bartlett, que ha estado pujando para que su sobrino Rodrigo Abdalá, actual diputado federal por Morena, fuera el candidato a gobernador, seguramente podrá ser candidato a senador, pero ese es el grupo base con el que ha trabajado Morena en Puebla, con el de Manuel Bartlett. Ahora se invitó a Enrique Cárdenas, quien fue rector de la Universidad de las Américas en Puebla, un hombre de derecha, conservador, director del Centro de Estudios Económicos Manuel Espinosa Iglesias, el famoso banquero ya difunto, un hombre que reconoce méritos en algunas de las reformas estratégicas de Enrique Peña y hasta donde veo un hombre bien calificado en la sociedad poblana, un hombre bien aceptado. Bueno, pues él ya renunció a este proceso, dijo que había entrado de buena fe a ese proceso, que regresa a la sociedad civil porque los partidos no están a la altura de las demandas y los reclamos de los ciudadanos. Y por otra parte, pues Barbosa, que parecía en la votación interna del Consejo Estatal de Morena, no se incluyó a Barbosa porque tuvo la votación más baja, pero desde México, el Consejo Nacional, la Comisión de Elecciones, mandó que se incluyera a Barbosa dentro del grupo de los encuestables, y en la encuesta, pues resulta que él fue el ganador. De verdad, he leído críticas muy duras,
muy secas en Facebook, en Twitter. He recibido muchos correos, muchas comunicaciones de gente que dice que es absolutamente inaceptable. Yo he dicho que es lamentable y vergonzoso esa perredización de Morena. Colocar en ese nivel a Barbosa traiciona lo que tanto tiempo se dijo, de que Morena sería un partido distinto. Traiciona el sentido de la división que López Obrador tuvo respecto al PRD, arguyendo sobre todo la firma del Pacto por México. Lo traiciona porque Miguel Barbosa fue testigo de honor, testigo privilegiado, en el presidium de la firma del Pacto por México. En las memorias del Pacto por México está el nombre de Miguel Barbosa como uno de los testigos de la ceremonia del 2 de diciembre de 2012, en el que los presidentes de los partidos y otros personajes firmaron el famoso Pacto por México. Barbosa no lo firmó, como no lo firmaron otros más, porque no tenían la personalidad como presidentes de partido para esas firmas y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué acontece cuando se acepta a un personaje como Barbosa? Que se corre hacia la perredización, que se aceptan las prácticas que llevaron a la crisis, a lo que hoy es el PRD. Y no me digan, por favor, eso de que una oportunidad y que un voto de confianza. La política se construye a partir de hechos concretos y reales, y esto es parte de algo que ya he mencionado. En Chiapas, Morena está en un acuerdo político con el Partido Verde, o específicamente con el gobierno de Manuel Velasco Coello. El coordinador de organización y virtual candidato a gobernador de Morena por Chiapas es al mismo tiempo, hoy, en este momento, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, promovido en su momento, sostenido y en acuerdo con Manuel Velasco Coello. Y así como eso, podemos pasar revista a muchos estados donde las cosas van mal con esta inclusión de esta temprana perredización de Morena. Otro error que me parece importante mencionar es lo que ha dicho hoy López Obrador, de que va a defender al PT por las acusaciones que en Aguascalientes llevaron a la cárcel al dirigente estatal acusado de lavado de dinero por 100 millones de pesos. Lo dije este martes en Imagen TV, que a mí me parece que es una venganza política, pero también que hay muchas evidencias de que siempre ha habido ese tipo de manejos oscuros de dineros públicos en centros de desarrollo infantil que administra el PT en Nuevo León, en varios lugares, donde se consigue dinero de los gobiernos para desarrollar esos centros de desarrollo infantil que manejan los grupos, las camarillas que han dominado el PT todo el tiempo. El PT, creación en su momento de Raúl Salinas de Gortari, el PT al que en 2005 o 2015 el secretario de Gobernación actual, Miguel Ángel Osorio Chong, le habilitó las cosas para que resucitara, porque había perdido el registro, y en una elección extraordinaria de Aguascalientes, ahí se consiguieron las décimas de punto para brincar apenas lo básico y que recuperara su registro. En el sistema están cobrándole al estilo mafioso esa traición del PT, luego que el propio sistema y el propio gobierno y la propia Secretaría de Gobernación lo rehabilitaron. Eso es en términos políticos. Pero en términos judiciales, creo que es indefendible el manejo de recursos de los gobiernos en esos centros de desarrollo infantil que son parte de las empresas que maneja el Partido del Trabajo. Yo no veo la razón para que López Obrador se enrede en la defensa de algo que desde mi punto de vista es indefendible. El PT es una de esas sumas que restan en política y López Obrador se siente comprometido a ser solidario con ellos en este momento de acusaciones judiciales vengativas, pero con sustento, porque declinaron en el Estado de México a favor de Delfina Gómez. Creo yo que todo eso son errores que van minando, que van dañando y que llevan a Morena a esa temprana perredización. Saben ustedes que en estas charlas electrónicas hablamos para tratar de decir las cosas
sin concesiones a lo panfletario, al maniqueísmo, a los gritos y los sombrerazos. A pesar de que sé que habrá críticas fuertes, porque así sucede cada que toco el tema, pues la verdad es que siento mi obligación advertir, señalar estos errores crecientes que se están dando en un partido que es la expresión política de un movimiento del que yo formé parte, que es el movimiento de la defensa del voto, de la legalidad electoral, con un candidato o sin otro. Fuimos muchos los mexicanos que caminamos por las calles, que demandamos y que planteamos que hubiera respeto al voto electoral desde 2006. Hoy tenemos derecho a decir que lo que se está haciendo es incorrecto y va por un mal camino. Bien, gracias por todos sus comentarios. Veo que hay muchos. El tema, desde luego, es candente y es polémico, pero les agradezco todo lo que leen, todo lo que me escriben, lo leeré con cuidado. Sin embargo, López Obrador es la única alternativa para este país. En Chiapas, Rutilio Escandón es coordinador de Morena y hace 5 años declinó a favor del Güero Velasco del Partido Verde. Pues sí, así es. Barbosa traidor, pues no, ya no es traidor, ya está purificado, ahora es el coordinador estatal de Morena en Puebla. Se necesita refundar México, gran decepción está haciendo Morena. AMLO es parte de la corrupción y solo planea cómo vivir. Que Barbosa explique primero por qué apoyó con su silencio el Pacto por México. Pues claro, y no es el único, recuerden que está ahí Pablo Gómez, que ya está en tratos para candidaturas. Pablo Gómez, el exdirigente del 68, que también formó parte del Consejo Rector del Pacto por México, y hay fotografías de él y declaraciones de él diciendo que hay cosas buenas del Pacto por México. López, hablo la única alternativa, si no, ¿quién es para ti, Julio? Pues para mí la alternativa somos nosotros, que seamos capaces de criticar, de incidir y de modificar estas cosas. Mientras sigamos esperando que una figura nos cambie todo, nada va a cambiar. Barbosa es un delincuente traidor a México. Igual en Chiapas, el gobernador del Verde metiendo las manos, y en algunos municipios antorcha campesina, impulsando candidatos en Morena. Totalmente de acuerdo, Morena se ha traicionado al tener como coordinador al nene consentido Barbosa, así le dicen, el nene consentido. El gobierno federal está entrampado con su Balín encargado. En Cancún, Morena tiene a 3 precandidatas borjistas, claro, ahí podríamos pasarnos otra videocharla sobre Quintana Roo y Morena, que está abriendo las puertas a gente de Roberto Borge. Bueno, ya me pasé de tiempo. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Como siempre, es un placer y como siempre me enredo a la hora de ponerle final a esto, pero ya estamos aquí. Gracias y hasta mañana.